hermanitos que hoy día se hacen presentes, que dan de su tiempo, que quieren seguir aprendiendo. Gracias por esta preciosa oportunidad y por si acaso, para que sepan si los que se integran por primera vez, estamos siguiendo una serie de estudios, pilares, fundamentos, temas básicos para poder tener una buena base en cuanto a nuestro entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Hemos estado respondiendo varias preguntas: ¿por qué estudiamos la Biblia? Estamos ahora en la pregunta: ¿cómo nos llegó la Biblia? Y estamos analizando, en este caso también, el proceso de revelación. Estuvimos preguntándonos en la clase pasada, por ejemplo, ¿por qué Dios nos ha hablado? ¿Para qué Dios nos ha hablado? Hemos analizado todas esas cosas y solo para que lo sepa, estas clases también están guardadas en Facebook Live o también en YouTube, así que si quiere tener acceso a esos trabajos, también usted puede hacerlo a través de esos links. Así que vamos hoy día a continuar con nuestro tema. Estuvimos considerando la clase pasada: Dios quiere, Dios desea, Dios anhela mm, que le conozcamos, quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros, y hemos visto que esta relación es a través de su palabra. Obviamente, como decía allí en Jeremías 9, 23, 24, alabes en esto el que subiere de alabar, en conocerme y entenderme. Dios quiere que le conozcamos. Y eso estamos descubriendo: cómo podemos conocer a Dios a través, a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de su revelación. Y estuvimos mirando también, lo último que estuvimos considerando allí fue la autoridad de Cristo. Obviamente entendiendo que esta es una autoridad delegada. Así que hoy día vamos a continuar con eso. Allí en Mateo capítulo 28 fue el último texto que estuvimos considerando. Quise, quise comenzar aquí porque creo que siempre es bueno recordar que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, que todo lo que se nos permite ha sido solamente ganado o entregado u otorgado por la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que cuánta autoridad tiene Cristo, y lo vimos allí en el pasaje, Mateo capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa es la autoridad, ese es el poder que comisiona, que entrega, que envía, que nos capacita y nos comisiona. Todo poder en el cielo, todo poder en la tierra. Y la pregunta que había quedado en el tintero, que normalmente nos hacen las personas y nos dicen: ok, tenemos que oír a Jesús, claro, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, nos decía Mateo 17:5. Entendemos que él tiene toda autoridad y que él tiene toda preeminencia, Colosenses capítulo 1:18. Y si tenemos que oír solamente a Jesús en estos postreros días, Hebreos 1:2 nos ha hablado por el Hijo, ¿cómo nos habla Jesús hoy, ahora? Ahora, en estos postreros días, ¿cómo nos habla Jesús? Ya Jesús no está presente, Él no está físicamente. Entonces, ¿cómo podemos, cómo delega, cómo entrega su autoridad a Cristo, y cómo podemos escuchar la voz de Cristo en estos tiempos? Porque eso es lo que establecimos en la clase pasada. Y obviamente vamos a estar mirando un poquito ya en cuanto a este quinto punto dentro de la lección, cómo nos habla Jesús hoy en día. Y vamos a comenzar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 8, por ejemplo, y después versículo 14. Y mire lo que dijo Jesús. Recuerde que Juan 17 es la última oración que hace Jesús al Padre. Allí Jesús está orando, Juan 17, y mira cómo lo dice. Verso 8: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. También versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note muy bien, palabras de nuestro Señor Jesucristo, su última oración. Está orando a su Padre y nota muy bien cómo lo declara, cómo lo manifiesta, porque las palabras que me diste. Esta es la primera verdad a ser analizada. Entendemos que Jesús, la boca misma de Jesús lo dijo, él no habla por su propia cuenta, él no habla un mensaje que se le ocurre, él le dice al Padre, tú me diste la palabra. Tú me diste el mensaje. Las palabras que me diste, yo las entregué. Yo les he dado. Note muy bien entonces que cuando pensamos en el proceso de revelación, la fuente, el origen, de dónde viene la palabra, viene del Padre. El Padre entregó sus palabras al Hijo, al Verbo, al Logos, a Jesucristo. Y la misión de Cristo fue compartir y entregar. Ellos la recibieron. ¿Quiénes son ellos aquí? Los discípulos. Y ellos, los discípulos, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por eso Jesús va a decir, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Entonces, la primera verdad a ser entendida, la palabra viene directamente del Padre. El Padre entregó su palabra al Hijo y el Hijo compartió su palabra, la palabra del Padre, la palabra de Dios, la compartió al mundo. Aunque muchos lo aborrecieron, aunque muchos la rechazaron, aunque muchos no la quisieron oír, pero el Cristo cumplió la misión y primer eslabón de la cadena de la revelación, cómo nos habla Jesús hoy, cómo podemos recibir la palabra de Dios, las palabras que me diste, les he dado. Cuando Jesús vino presencialmente a esta tierra, cuando él en su ministerio terrenal compartió la palabra, lo que él estaba compartiendo era el mensaje directamente entregado por el Padre. Las palabras que me diste les he dado. Yo les he dado tu palabra. La palabra no es mía. La palabra no la inventé yo. La palabra no viene de mi propia autoridad. Dios mismo, el Padre, le entregó la palabra al Hijo. Le entregó la palabra al Hijo. Ese es el primer eslabón dentro del proceso de la revelación, obviamente. Pero sigamos considerando otros textos, otros pasajes. Mire, hermanito, también, porque Jesús compartió esta palabra con sus discípulos, pero Jesús entendía que la mente es frágil, que muchas veces somos olvidadizos, que a veces nos cuesta retener, comprender o entender. Para que esto no sucediera, entonces Jesús hizo una promesa. Nótalo allí en Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús hablando con los apóstoles, recuerda que esto está directamente en una conversación, el contexto está allí, en la última cena, en la última conversación que Jesús tuvo, en los últimos discursos que Jesús tuvo con sus discípulos, y dice, yo les he dicho, yo les he hablado estas cosas. Más va a venir un tiempo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús sabía
que sus discípulos no iban a ser capaces de poder retener, entender o recordar todo lo que Jesús enseñó. Pero Jesús les dio una promesa. Va a venir, voy a enviar, el Padre va a enviarlo en mi nombre. Va a venir el Consolador, el abogado, el Paracleto, el que está al lado, el que está al lado allí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, va a venir a ayudarlos, va a venir a fortalecerlos, pero nota aquí, dice versículo 26, la misión del Espíritu Santo con los apóstoles, con los discípulos, va a venir a enseñarle todas las cosas, va a venir a recordarle todo lo que Jesús había dicho. Entonces, Dios, el Padre, le entregó la palabra a Jesús. Jesús compartió esta palabra, pero Jesús sabía que sus discípulos fácilmente podían olvidarlo o no retenerlo o no comprenderlo, y por eso Él envía al Espíritu Santo. Nota cómo la divinidad, nota cómo la deidad está involucrada en el proceso de la revelación. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, para que nosotros recibamos la palabra, para que aprendamos todas las cosas, para que recordemos todo lo que Jesús ha dicho. Esa es la función. Esa es la misión del Espíritu Santo. Ese es el porqué de su venida. Mire cómo lo dijo también en capítulo 16. No solo lo dijo allí en 14, 25 y 26, también en Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. ¿Cómo lo dice Jesús? Aún, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dice, tengo mucho más que entregarles, tengo mucho más que decirles, entiendo y comprendo que ahora, mira lo que Jesús le dice a los discípulos, entiendo que ahora no son capaces, no las van a poder sobrellevar. Jesús mismo entiende la humanidad, Jesús mismo entiende las limitaciones humanas que sus discípulos no iban a ser capaces de poder retener, recordar o incluso llevar o sobrellevar este mensaje. Entonces Jesús da esta promesa maravillosa. No van a estar solos. No los voy a dejar solos. Jesús sabe que se va. Jesús sabe de que va a partir de este mundo. Jesús sabe de que va a ir a la diestra del Padre, y para que este proceso esté seguro, va a venir, versículo 13, el Espíritu de verdad. Va a venir el Espíritu Santo de Dios, y la misión de él, ¿te acuerdas lo que veíamos en 14? Enseñar todo, recordar todo. Ahora también la misión del Espíritu Santo es guiar a los discípulos, guiar a los apóstoles a toda la verdad. Qué maravilloso, hay que entenderlo. Guiarlos a toda la verdad. La misión del Espíritu Santo es guiar a los apóstoles a toda la verdad. Jesús reconoce que el mensaje que el Espíritu Santo no va a ser por su propia cuenta. El Espíritu Santo también trabaja en concordancia, también trabaja en unidad, trabaja en sincronía con la obra del Padre. El Padre tiene un solo mensaje, se lo entregó al Hijo. El Hijo tiene un solo mensaje que se lo entregó el Padre. El Espíritu Santo tiene un solo mensaje que es el que le entregó el Hijo y el Padre. Todos trabajan en unidad, todos trabajan en el mismo propósito, en el mismo carril, en la misma autopista, con la misma meta y el mismo propósito.
tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Otra misión de su venida, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, cuatro misiones específicas de la venida del Espíritu Santo. Uno, enseñar todo. Dos, recordarlo todo. Tres, guiarlos a toda la verdad. Y cuatro, hacerles saber todas las cosas que habrán de venir. También hablarles acerca de lo que viene. Entonces pienso un poco en esta frase, porque si en versículo 13, y tenemos que decirle esto a la gente, si en el versículo 13 el propósito de la venida del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad, note que el Espíritu de verdad va a guiarnos a toda la verdad. Si el Espíritu Santo guió a toda la verdad a los apóstoles y discípulos del Señor, toda. Entonces hoy día hay más verdad que Dios quiera revelar. Ve que la gente dice hoy en día, uy, así dicen los religiosos denominacionales, uy, recibí pancito recién salido del horno. Y en muchas sectas y denominaciones todavía hoy día proponen y proclaman de que Dios sigue revelando más verdad. Pero si tú miras allí en Juan capítulo 16, versículo 13, el propósito de la venida del Espíritu Santo fue para guiar a toda la verdad. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, ¿tenemos toda la verdad revelada ya? ¿El Espíritu Santo cumplió su misión? ¿O hay más verdad que hay que revelar? Porque si hay más verdad que hay que revelar, entonces Jesús y el Espíritu Santo se equivocaron en su misión en Juan capítulo 16, versículo 13. Entonces no cumplió el Espíritu Santo, se equivocó, falló. Su propósito era traer toda la verdad y no la trajo. O nos equivocamos nosotros y le creemos a la palabra de Dios y confiamos en su revelación, porque si nos dice aquí que Él va a guiar a toda la verdad, y Él vino en el día de Pentecostés, y Él llenó a los apóstoles y los guió en este proceso para que ellos nos dejaran y nos legaran toda la verdad, toda la verdad de Dios. Nótelo muy bien. Ese fue el propósito específico. Entonces vamos uniendo estas ideas. Dios el Padre le entregó la palabra al Hijo, a Jesucristo. Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, compartió el mensaje del Padre, pero él sabía que sus discípulos rápidamente o fácilmente podrían olvidarla o no retenerla. Entonces envió al Espíritu Santo. Él tendría la misión, el Espíritu Santo, de enseñarle todo, recordarle todo, guiarlos a toda la verdad y hablarle acerca de las cosas que habrán y que habían de venir. Esa fue la misión y entendemos y sabemos que el cumplimiento de esta promesa sucedió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, Jerusalén, aproximadamente año 33 después de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado, descendió y llenó a los discípulos del Señor, a los apóstoles de Jesucristo, y ellos comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a llevar el mensaje de Dios y de esa manera fueron guiados a toda la verdad. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la palabra. Y mire, por favor, para complementar esta idea también, porque otro punto también que entendemos, Dios le entregó la palabra al Hijo, el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se la entregó a los apóstoles. Y fíjate muy bien, ¿qué hicieron los apóstoles?
¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su misión? Y allí en Segunda de Tesalonicenses podemos descubrir un poco de la misión de los apóstoles. Y allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15, mira cómo lo dice el apóstol Pablo, el llamado y el mensaje, el ánimo a la iglesia en Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Note que el primer mensaje de Pablo, firmeza espiritual. Manténganse firmes, retengan, manténganse firme en la palabra, manténganse firme en la doctrina, manténganse firme y retengan la doctrina del Señor. ¿Cómo ellos aprendieron esto? Y aquí vamos a aprender acerca de la misión. Segunda Tesalonicenses 2:15. ¿Cómo es que la palabra, cómo es que la doctrina era transmitida en el primer siglo? Y dice Pablo allí, sea por palabra, así lo aprendieron, o sea por carta nuestra. Digámoslo de otra manera. ¿Cómo se compartía la palabra de Dios en el primer siglo? Por la predicación apostólica, por la predicación oral, pero también por la revelación escrita, por las cartas que los apóstoles y los evangelistas y los siervos de Dios escribían. Escribían para comunicarse con las congregaciones, transmitiendo la verdad, la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles recibieron la palabra por el Espíritu Santo y los apóstoles la predicaron y la escribieron. Y lo que hoy día tenemos aquí, lo que hoy día usted tiene en su Biblia, lo que tengo yo hoy día aquí delante de mis ojos, es el recuerdo, el recopilatorio de las cartas, de los mensajes, de la predicación escrita que los apóstoles y siervos de Dios hicieron en el primer siglo. Note cómo nos llegó la Biblia. Bueno, Dios le entregó la palabra a su Hijo, el Padre al Hijo, el Hijo se le entregó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le entregó esta palabra a los apóstoles, a los discípulos, y ellos la predicaron audiblemente y ellos la escribieron por cartas y libros y mensajes el Señor, que el Señor les entregó. ¿Cómo podemos confiar en esto? Y fíjese muy bien, porque había encontrado un pasaje allí y pensando en esta pregunta de cómo nos llegó la Biblia y cómo podemos confiar en este proceso de revelación. Y allí en el capítulo final del libro de Colosenses encontré este pasaje tan bonito, tan decidor, que da tanta luz, que da tanta claridad del proceso de cómo las congregaciones en el primer siglo, de cómo fue preservada la Biblia, de cómo podemos confiar en este mensaje, mi querido hermano. Y dice allí, Colosenses capítulo 4, versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, ¿cierto? Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, la iglesia de la Odisea, la misma que se menciona en Apocalipsis. Y dice 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la, de los en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, piense un poquito en esto, piense un poquito en esto, mi querido hermanito, mi querida hermanita, cómo las cartas se compartían, cómo es que se pudo preservar la Biblia, cómo es que se pudo preservar la Biblia
Bueno, los siervos de Dios escribían cartas, los siervos de Dios predicaban, los siervos de Dios anunciaban el mensaje, mandaban una carta a Colosas, a Éfeso, a Filipos, y como dice aquí en versículo 16, como lo dice allí en versículo 16, las iglesias compartían estas cartas los unos a los otros. Ellos se ayudaban. Hermanos de la Odisea, compártanos su carta, hermanos de Colosa. Y así las iglesias compartieron esta correspondencia espiritual y de esa manera las iglesias eran edificadas y así se compiló, así se resguardó, así se formó el canon de las escrituras, ya que las iglesias compartían, recordaban y recopilaban las distintas cartas que compartían y que entregaban y enviaban los siervos de Dios. Entonces, mi hermanito, ¿cómo podemos mirar este proceso de revelación? Mírelo bien allí. Ahora vamos a ordenarlo un poquito en un gráfico para que podamos entender bien lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. Dios. Y eso es lo que hemos dicho en toda esta lección. Dios dio su palabra, entregó su mensaje. La palabra que me diste les he dado a Jesús. Y Jesús recibió la palabra del Padre y Jesús entregó, compartió su palabra. Él entregó la palabra del Padre a los discípulos. Las palabras que me diste les he dado. Los apóstoles recibieron este mensaje. Eso es lo que hemos visto. Pero como Jesús sabía que la mente es frágil, que podemos equivocarnos, que tal vez somos vulnerables, que tal vez la memoria, entonces envió al Espíritu Santo, el Espíritu, el Consolador, que iba a guiarlos, que iba a revelarles, que iba a enseñarle todo, que iba a recordarle todo y anunciarle todo lo que iba a venir. El Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad a los apóstoles para asegurarse que en ese proceso sea perfecto, detallado, completo y que no tenga fallas. ¿Y qué hicieron entonces los apóstoles recibiendo este mensaje, recibiendo esta palabra? Después del día de Pentecostés, ellos predicaron y escribieron las palabras de Jesús. Ellos escribieron las cartas y así tenemos revelado el mensaje del Nuevo Testamento. Así se completó, así se completó la Biblia. Y tenemos en este momento, hoy en día, tenemos este libro sagrado, tenemos la palabra de Dios, porque aquí en la Biblia encontramos la obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, y tenemos aquí recordadas las predicaciones y las cartas que los apóstoles transmitieron, mostrándonos la revelación y la palabra de Dios. Este es un proceso dirigido y organizado por Dios desde principio a fin. Y Él ha preservado su palabra, entregó el mensaje a Jesús, lo consolidó con el Espíritu Santo, lo confió a sus discípulos y de esa manera ellos lo predicaron y lo escribieron. Y hoy día tienes ante tus ojos la verdad de Dios. Toda la verdad está revelada en la palabra y toda la verdad. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Obviamente, y un buen pasaje para que podamos finalizar la lección del día de hoy, y me gustaría dejarlo aquí para poder la próxima semana finalizar esta lección. Y mire, por favor, allí en Judas, si puede verlo en su Biblia, por favor, casi al final de nuestras Biblias está Judas, y en Judas tiene un solo capítulo, así que no me pregunte el capítulo,
Alguno dice, Judas capítulo ¿cuánto? No, capítulo 1 nomás. Versículo 3, y mire cómo lo dice allí en versículo 3, para que entendamos todo este proceso y cuál es nuestra misión ahora. Hemos recibido un mensaje sagrado y divino, preservado, que fue compartido, pero fíjese cuál es nuestra misión ahora. Amados, Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Fíjese que Judas dice, les he escrito, los estoy exhortando, me ha sido necesario, quiero hablarles de esta común salvación y quiero pedirles y quiero llamarles la atención que nuestra misión y nuestro único propósito es contender, es defender. Nosotros no estamos hoy día para recibir nuevas revelaciones. No estamos hoy en día para crear nuevas doctrinas o nuevas iglesias. Nosotros hoy día estamos para poder contender y defender la fe. Aquí la fe tiene que ver con la doctrina, con el mensaje, con la enseñanza. Estamos llamados a defender la fe, la doctrina que ha sido, y dice allí, una. No muchas veces. No, no muchas revelaciones. No, una vez dada a los santos. Y es interesante, si tú estudias en el idioma original y tienes la oportunidad de verlo en un interlineal, la palabra allí, una vez, es la palabra griega hapax. Es muy interesante. Aparece esta palabra también mucho en el libro de Hebreos. Me gusta analizar esta palabra, porque hapax significa una vez y para siempre. Una vez y por todas. Nada más. Es una vez única, única. No está hablando de una vez saltadamente. No, sino que cuando aparece esta palabra es tan directa y tan específica que está hablando de un evento único. Como, y se usa la palabra hapax, por ejemplo, en Hebreos para hablar de la venida de Cristo o para hablar acerca del perdón de pecados. Y siempre dice que fue entregado una vez y por todas, una vez. Jesús no fue entregado muchas veces, no derramó su sangre muchas veces, no vino muchas veces a este mundo, lo hizo una vez, con un propósito específico. Lo mismo sucede aquí con la Escritura, una vez y para siempre. La palabra, la fe, la doctrina fue entregada para los santos. No estamos esperando nuevas revelaciones, no queremos nuevas doctrinas, no es nuestra misión estar recibiendo nuevas revelaciones. Lo único que tenemos que hacer es defender esta única verdad que nos ha sido entregada, que nos ha sido legada, que nos ha sido transmitida, que nos ha sido revelada. Tu misión y mi misión no es crear nuevos mensajes, no es crear nuevos entendimientos, no es crear nuevas doctrinas o pensamientos o tendencias. Nuestra única misión es defender la verdad, la palabra de Dios, la única verdad de Dios. Esa es nuestra misión. Y que el Señor nos ayude, ya que el Señor preservó este proceso, ya que Dios mismo envió su palabra. Nota el proceso de la revelación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles, la predicaron, la escribieron y hoy día la tenemos frente a tus ojos. La palabra de Dios, el mensaje de la revelación de Dios. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de esto, por si acaso. Te esperamos. A lo mejor voy a estar allí con mi hermano Felipe al lado ahora. Voy a estar a lo mejor con mi hermano Wilson al lado. Pero vamos a estar compartiendo la palabra y terminando este mensaje de entender cómo nos llegó la Biblia, cuánta autoridad tiene la Biblia, obviamente, y cómo Dios selló todo este proceso de la revelación. Pero confía, el Señor que nos trajo su palabra, el Señor que envió a Jesucristo, que el Señor que envió al Espíritu Santo, está velando por todo este proceso para que tengamos una Biblia fiel, verdadera, completa, tengamos aquí, como dijo Juan 16, toda la verdad está revelada
en la Biblia, en la palabra de Dios. No necesitamos más verdad para llegar al Padre. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su dedicación, por su esfuerzo, por su compromiso. Sigamos aprendiendo la palabra de Dios y ténganme paciencia. Estamos construyendo una idea tras otra. Que Dios le bendiga.